Mi hijo me prohibió ir a su boda, así, sin titubear, frente a todos los que alguna vez me vieron romperme el lomo para darle un futuro mejor. Dijo que mi presencia no encajaba con la imagen que quería proyectar. Sentí como si me arrancaran el corazón con una sonrisa educada. Los invitados fingieron no escuchar, pero la vergüenza me cubrió entero. No supe si llorar o agradecerle por mostrarme al fin quién era. Guardé silencio y en ese silencio juré que no respondería con rabia, sino con algo que la vida jamás olvida: la verdad. Lo que hice después, él nunca lo imaginó, y cuando lo descubrió, ya no pudo sostener la mirada. Me llamo Héctor Salgado, y tengo 59 años. Durante muchos años, mi vida giró en torno a mi hijo Mateo. Después de que su madre nos dejó, él se convirtió en mi razón para levantarme cada mañana. Trabajaba en la construcción desde el amanecer hasta el anochecer, regresando con las manos agrietadas, pero con el corazón lleno solo de verlo dormir tranquilo. Nunca tuvimos lujos, pero tampoco nos faltó amor. Con lo poco que ganaba, le compré su primer balón, su primer uniforme, su pastel de cumpleaños hecho por mí. Cada sacrificio tenía un nombre: el suyo. Cuando Mateo creció, su inteligencia y carisma lo llevaron lejos. Fue el primero de la familia en entrar a la universidad, y yo me sentía el hombre más orgulloso del mundo. Me gustaba esperar su llamada los domingos, escuchar cómo hablaba de sus nuevos amigos, de los lugares elegantes donde almorzaban. A veces su voz sonaba distinta, como si hablara desde un mundo al que yo ya no pertenecía. Pero no dije nada. Pensé que era parte de crecer, que todo hijo necesita volar sin mirar atrás. Con los años, las visitas se hicieron raras y las llamadas más cortas. Cada vez que intentaba acercarme notaba una distancia invisible, una especie de vergüenza disfrazada de cortesía. Cuando me presentó a su novia, lo entendí. Ella me saludó con una sonrisa amable, pero sus ojos recorrieron mi ropa gastada con un brillo incómodo. Desde entonces algo cambió. Ya no era el padre que lo inspiraba, sino el recuerdo que él quería esconder. Aún así, nunca dejé de orar por su felicidad. Todo comenzó unas semanas antes de la boda. Mateo me llamó una noche con esa voz formal que usa cuando quiere mantener distancia. Me dijo que se iba a casar en un salón elegante, que todo debía verse perfecto. Yo sonreí sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. Pero cuando le pregunté si necesitaba mi ayuda con algo, se hizo un silencio largo. No, papá, todo está bajo control, respondió. No imaginé que detrás de esas palabras se escondía algo que me dolería más que cualquier herida física. Días después me llegó la invitación. El sobre tenía letras doradas y un aroma a perfume caro. Al abrirlo vi mi nombre mal escrito y sin acompañante. No le di importancia. Pensé que los detalles no importaban cuando el amor era sincero. Sin embargo, al leer el mensaje final, sentí un nudo en el pecho. Por motivos de protocolo, te pedimos vestir formalmente o abstenerte de asistir. No decía mucho, pero entendí el mensaje. No era una sugerencia. Era una manera educada de decir, no encajas. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo las fotos viejas que guardaba en una caja de galletas. Mateo con sus rodillas raspadas, con su diploma de primaria, con la sonrisa orgullosa del primer trabajo. Cada imagen me perforaba el alma. Me preguntaba en qué momento dejé de ser su orgullo para convertirme en su vergüenza. No encontré respuesta, solo el silencio ese que te abraza cuando la vida decide enseñarte una lección a través del dolor. El día de la boda amaneció nublado como si el cielo también dudara en celebrar. Me puse la mejor ropa que tenía, una camisa blanca limpia pero gastada, y mis zapatos remendados con cuidado. Caminé hasta la parada de autobús con el corazón en la garganta. En el camino compré una rosa blanca, no para él sino para mí, un símbolo de paz, de amor silencioso. A veces los padres aprendemos a llorar sin lágrimas. Cuando llegué al salón, la música se escuchaba desde la calle. Los autos lujosos y los trajes impecables contrastaban con mi sencillez. Un joven con auricular en el oído me detuvo en la entrada. Disculpe, señor. ¿Tiene invitación? Le mostré el sobre. Él revisó una lista y frunció el ceño. Lo siento, su nombre no aparece.
Sentí una punzada en el estómago. Debe haber un error. Soy el padre del novio, dije con voz temblorosa. El muchacho dudó, hizo una llamada corta y luego mirando hacia abajo murmuró. El novio pidió que nadie sin confirmación entre. Lo vi a lo lejos, entre la multitud. Mateo lucía impecable, con un traje azul y una sonrisa nerviosa. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó los ojos, caminé unos pasos hacia él, pero antes de acercarme, alguien se interpuso. Era la madre de su novia. Por favor, señor Salgado, no haga una escena. Este día es muy importante para ellos. Su tono era amable, pero su mirada fría como el mármol. No respondí. No quería manchar el día de mi hijo con mi tristeza. Retrocedí despacio, sintiendo que cada paso me alejaba no solo del salón, sino de una parte de mi vida. Afuera, el viento soplaba con olor a lluvia. Me senté en una banca mirando los autos que llegaban llenos de gente feliz. Me pregunté si alguna vez él recordaría todo lo que hice por él, si al menos por un segundo sentiría mi ausencia entre tanta abundancia. Tal vez la vida me estaba pidiendo algo más difícil que perdonar aceptar. Mientras el reloj marcaba las 12 Mara, escuché el repicar de las campanas y supe que la ceremonia había comenzado. Saqué una hoja arrugada de mi bolsillo y escribí unas líneas. No era una carta de reclamo, sino de amor. Hijo, aunque hoy no me dejes entrar, mi corazón está contigo. Que tu vida sea larga y tu hogar lleno de paz. El amor verdadero no se invita, se entrega. Doblé la hoja y la guardé en un sobre sin nombre. A veces las palabras más sinceras no necesitan destinatario visible. Cuando regresé a casa, el silencio era tan denso que parecía escucharse. En la mesa el plato que había preparado para celebrar seguía intacto. Serví un poco de café, pero se enfrió sin que lo tocara. En mi pequeño taller colgaban las fotos de mis obras, los trozos de madera que aún soñaban con convertirse en algo. Miré mis manos duras, pero limpias y me pregunté cuántas veces habían trabajado por alguien que ahora fingía no conocerlas. Esa noche, mientras afuera llovía, entendí algo. La vida a veces te arranca lo que más amas para enseñarte a amar sin recibir nada a cambio. No hay justicia más grande que la que llega sin rencor. No planeaba vengarme ni reclamarle nada, pero dentro de mí nació una decisión. No haría ruido, no daría discursos, solo actuaría. Y lo que hice después no fue un gesto de orgullo, fue un acto de fe. Durante los días siguientes todos hablaban de la boda. Fue perfecta, decían los vecinos. Todo salió impecable. Yo sonreía con discreción, fingiendo alegría. Nadie imaginaba lo que había detrás de esa perfección. Nadie sabía que aquel brillo que todos admiraban estaba sostenido por mis manos calladas. Porque mientras ellos celebraban, yo estaba pagando la última cuenta que mi hijo ni siquiera sabía que existía. No fue fácil. Vendí mis herramientas, trabajé horas extras, limpié patios ajenos. Cada peso que reunía tenía un propósito: cubrir las deudas del evento. Lo hacía en secreto, a través de un amigo que manejaba los pagos. No quería reconocimiento ni gratitud. Solo quería que cuando todo terminara, él no cargara con la vergüenza de haber fallado. Un padre puede soportar el desprecio, pero no soporta ver a su hijo hundirse. Y así fue. Cuando los últimos recibos quedaron saldados, respiré profundo. No me sentí héroe ni mártir, solo un hombre cansado que eligió el amor sobre el orgullo. Sabía que algún día él descubriría la verdad, y cuando ese momento llegara, no quería odio ni arrepentimiento. Solo quería que entendiera que la vida con su justicia silenciosa a veces enseña más que 1000 palabras. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo sencillo. Escucha con el corazón. A veces las historias más duras no buscan lástima, sino comprensión. Detrás de cada silencio, hay una lección que la vida nos prepara. Alguna vez hiciste algo por amor, y nadie lo notó. Entonces quédate hasta el final, porque lo que está por venir no se mide en palabras, sino en fe, destino y justicia. Pasaron varios días desde la boda. Yo seguía mi rutina fingiendo normalidad, pero dentro de mí había un silencio pesado,
lleno de pensamientos que me acompañaban como sombras. Cada mañana despertaba con la misma pregunta: ¿valió la pena tanto amor callado? No había respuesta, hasta que una tarde el dueño del salón me llamó. Me agradeció por los pagos y dijo que todo había sido cubierto en tiempo récord. No entendía cómo lo sabía. Después supe que uno de los proveedores había mencionado mi nombre en el grupo de organización. No tardó mucho para que Mateo se enterara. Un amigo suyo confundido le preguntó si su padre trabajaba en el banco porque las transferencias estaban a nombre de un Héctor Salgado. Al principio él pensó que era una coincidencia, pero cuando escuchó los audios de confirmación, su rostro cambió. Sí, fue él, dijo su esposa con voz temblorosa. Tu padre pagó todo. En ese instante el orgullo que lo había mantenido erguido se quebró como cristal. Esa noche, mientras yo barría el pequeño patio de mi casa, escuché golpes en la puerta. Abrí y ahí estaba él empapado por la lluvia, con los ojos rojos. Tardé unos segundos en reconocerlo, no por su rostro, sino por la forma en que me miraba con culpa y vergüenza. «Papá, ¿por qué hiciste eso?», preguntó casi sin voz. No respondí de inmediato, solo lo miré y le dije: «Porque un padre no necesita invitación para amar». Y en ese momento todo el peso de los años se derrumbó entre nosotros. Mateo se echó a llorar. No era el llanto de un niño, sino el de un hombre que entiende demasiado tarde. Me abrazó con fuerza, pidiendo perdón una y otra vez. Yo no lloré, no porque no quisiera, sino porque ya lo había hecho muchas veces por dentro. Lo único que hice fue acariciarle el cabello igual que cuando era pequeño y susurrar: «Hijo, la vida a veces nos enseña con dolor lo que el amor intentó decirnos con ternura». Nos sentamos en la cocina con 2 tazas de café tibio entre las manos. Él habló durante horas contándome cómo la presión social, los comentarios de la familia de su esposa y su propio orgullo lo cegaron. «Quería que todo fuera perfecto, papá, y pensé que tú no encajabas en esa perfección». Sus palabras dolían, pero también curaban, porque cada confesión era una grieta por donde entraba la luz del perdón. Cuando terminó me miró con los ojos hinchados. «No sé cómo compensarte», le respondí con calma. «No tienes que hacerlo. Solo sé un buen hombre. La vida ya se encargó de enseñarte la lección». Nos quedamos en silencio. Afuera la lluvia había parado y un rayo de luz se colaba por la ventana. Parecía una señal, una de esas que no se explican pero se sienten. Al día siguiente Mateo volvió. Traía una caja de madera entre las manos. Dentro había mis viejas herramientas, las que había vendido para pagar su boda. «Las recuperé, papá», dijo con orgullo. «Son tuyas». No supe qué decir. Me temblaron las manos, no por el valor de las cosas, sino por el gesto. Era como si me devolviera una parte de mí que había perdido. Durante las semanas siguientes comenzó a visitarme cada domingo. Ya no hablábamos de trabajo ni de dinero. Hablábamos de la vida, del destino, del perdón. Yo lo escuchaba con serenidad, como quien observa una herida cerrarse despacio. Comprendí que a veces los hijos tardan en entender que el amor de un padre no busca reconocimiento sino paz. Un día me pidió que fuera a su casa. Había preparado una comida familiar. Su esposa me recibió con un abrazo sincero. «Perdón por todo, don Héctor», me dijo. No sabía lo que hacía. Sonreí sin rencor. El rencor enferma, pero el perdón sana incluso lo que parecía muerto. Y ese día, frente a la mesa llena, sentí que Dios me devolvía algo más valioso que el orgullo, la paz del alma. Con el tiempo Mateo comenzó a contar mi historia a sus amigos, no para presumir sino para enseñar. Decía que el amor no siempre se muestra en palabras sino en acciones que nadie ve. Que la justicia del destino llega sin ruido pero con precisión. Y cada vez que lo escuchaba hablar así, sentía que mis años de sacrificio no habían sido en vano. Un domingo cualquiera, mientras caminábamos juntos por el parque, me tomó del brazo y dijo: «Papá, gracias por no rendirte conmigo». Le respondí con una sonrisa cansada: «No se rinde quien ama, hijo, solo espera». Nos quedamos ahí mirando los niños correr, las familias reír, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida me estaba sonriendo de vuelta. A veces la justicia divina no se presenta con castigos sino con comprensión. La mía llegó en forma de abrazo y entendí que no era yo quien necesitaba perdonar a mi hijo, sino agradecerle por haberme enseñado que el amor verdadero nunca se pierde.
Solo espera el momento justo para ser comprendido. Con el paso de los meses las cosas comenzaron a tomar un ritmo distinto. Mateo venía seguido, arreglaba el jardín, me ayudaba a pintar la casa y a veces solo se quedaba en silencio mirando conmigo el atardecer. No hablábamos del pasado, no hacía falta. El perdón no siempre necesita palabras, a veces basta con la presencia. En su mirada ya no había culpa sino gratitud. Y en la mía no quedaba dolor, solo una paz tranquila que no conocía desde hacía años. Una tarde mientras compartíamos un café, Mateo me dijo algo que me marcó. Papá, si pudiera regresar el tiempo jamás te habría cerrado la puerta. Sonreí y respondí, hijo, el tiempo no se regresa, pero la vida siempre da segundas oportunidades. Lo miré y supe que esa frase lo acompañaría por mucho tiempo. Hay lecciones que no se aprenden en los libros ni en las iglesias, sino en los errores que nos hacen humanos. Desde entonces cada domingo se volvió sagrado para nosotros, no por religión sino por amor. Comíamos juntos, contábamos historias y en cada risa compartida sentía como el destino nos había devuelto algo que creí perdido, la familia. El perdón había tejido los hilos rotos del pasado y ahora sin darnos cuenta vivíamos una nueva historia. Más simple, más real, más nuestra. Un día al despedirse, Mateo me entregó un sobre. Dentro había una nota que decía, gracias por no rendirte conmigo. Esta casa es tuya, papá. No supe qué decir. Solo lo abracé y lloré en silencio como cuando era niño, no por la casa sino por lo que simbolizaba. Un hijo que finalmente había entendido la lección más grande de la vida. Esa noche dormí con el corazón lleno. Pensé en todas las veces que dudé de mí, en las lágrimas escondidas, en los días sin esperanza. Y comprendí que la fe, cuando se mantiene viva, tiene el poder de transformar incluso las heridas más profundas en señales de amor. No hay justicia más hermosa que la que llega cuando dejas todo en manos del destino. Con los años mis fuerzas comenzaron a disminuir, pero mi alma se volvió más ligera. Cada vez que veía a Mateo sonreír sentía que la vida había cerrado su círculo. Ya no necesitaba reconocimiento, ni disculpas, ni explicaciones. Lo único que deseaba era que él viviera con paz, que no repitiera mis errores y que amara sin miedo. Porque el amor, cuando es verdadero, no busca aplausos, solo permanecer. Una de esas tardes tranquilas, mientras la luz dorada entraba por la ventana, escribí en mi cuaderno. La vida no me quitó a mi hijo, solo me enseñó a esperarlo. Esa frase se convirtió en mi oración diaria. Cada palabra era una semilla de gratitud, un recordatorio de que la fe no consiste en entender sino en confiar. Y yo confié incluso cuando todo parecía perdido. A veces el destino no castiga, enseña, te rompe para mostrarte lo que realmente importa. Y entendí que si mi historia servía para que alguien más eligiera el perdón en lugar del orgullo, entonces todo el dolor habría valido la pena, porque las heridas del alma también pueden ser caminos hacia la luz. Una tarde, mientras Mateo jugaba con sus hijos en mi jardín, me di cuenta de algo que me hizo sonreír. Sus gestos, sus palabras, su paciencia eran las mías. El ciclo se había cerrado. La lección que un día le di con lágrimas, él ahora la enseñaba con amor. Y en ese instante supe que la vida me había recompensado de la mejor manera, viendo florecer lo que sembré en silencio. Ya no guardo rencor por aquel día en que me negó la entrada. Hoy lo veo como un recuerdo lejano, una escena necesaria para que ambos despertáramos. Porque a veces la vida nos quita algo solo para devolvernos lo transformado. Y lo que antes fue rechazo hoy es gratitud. He aprendido que la verdadera justicia no castiga, redime, que el amor cuando se da sin esperar nada regresa multiplicado y que la fe cuando se sostiene en silencio puede mover el corazón más endurecido. Yo soy prueba de eso, no porque haya sido un hombre perfecto sino porque elegí no dejar que el dolor me convirtiera en lo que no soy. Hoy a mis 59 años puedo decir que la vida con todas sus vueltas fue justa conmigo. Me quitó el orgullo, me dio humildad, me arrebató un hijo por un tiempo y me lo devolvió convertido en hombre. Me hizo llorar, pero también me enseñó a reír de nuevo. Y mientras el sol cae detrás de mi casa solo pienso en una cosa: el amor verdadero no se impone, se comprende. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario.
No olvides suscribirte al canal, y gracias por ver.